tiene que ver con la colisión que se produce entre el derecho de propiedad de los fondos, ¿cierto?, consagrado en la Constitución Política, artículo 19, número 24, consagra ese derecho de propiedad, y por otra parte el derecho a la seguridad social, ¿no es cierto?, del que ya hemos venido conversando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta situación? Lo que se declara es que el trabajador es titular y dueño de sus fondos. Frente a eso surge la natural pregunta: si lo es, entonces, ¿por qué no puede disponer total o parcialmente de aquellos fondos en situaciones extraordinarias? Y en ese sentido han ido los requerimientos. Esto parte más bien de un recurso de protección. Es bien interesante la historia que presentan algunos trabajadores que han querido acceder total o parcialmente a sus fondos en situaciones específicas como endeudamiento o como situaciones de salud. Hemos conocido el orden de 12 recursos de protección que van en esa dirección, y la Corte de Apelaciones de Antofagasta precisamente levantó el requerimiento al Tribunal Constitucional con el objeto de revisar si efectivamente la decisión de la AFP se ajustaba al precepto constitucional y respetaba este derecho de propiedad. No había precedentes de esa naturaleza y por lo tanto la noticia interesante en esto es que hay una apertura a la revisión de la Constitución. Es importante aclarar que es solamente aplicable al caso específico. No es un recurso de aplicación general, sino que es un recurso que se aplica específicamente al caso que está en recurso en la Corte. El caso de Beatriz Valenzuela, una mujer de 60 años de Punta Arenas, pero que también se suma al caso de Antofagasta. Se suma al caso de Antofagasta y hay otros 10, del orden de 10 recursos que van en esa misma dirección y que están apuntando a esta colisión normativa, porque finalmente lo que hay detrás de esto es la gran pregunta: ¿quién es el dueño? Y luego, ¿quién es el que puede disponer de esos fondos? Recordemos que ser dueño en Chile significa usar, gozar y disponer. El dominio otorga 3 facultades. Por lo tanto, la pregunta es: ¿puedo usar y disponer de esos fondos libremente? Y la respuesta de las AFP ha sido no, porque el decreto de ley 3.500, que es el que regula el sistema, lo impide. Y eso ha hecho que las AFP bloqueen estas peticiones. Nosotros los argumentos también son de orden técnico, porque la pregunta que surge... Por eso se plantea que se debiese hacer este cambio. Yo diría que el cambio en esta nueva Constitución puede ser aún más profundo. Yo diría que hay una profundidad al nivel de revisar nuestra definición como Estado. Hoy día nosotros hablamos de un Estado subsidiario. ¿Qué significa un Estado subsidiario en términos simples? Que el Estado va a concurrir a resolver aquello que los particulares no quieran o no puedan resolver. La mirada que hoy día estamos viendo, a través de las pensiones, a través del ingreso mínimo, de la nueva mirada de los medicamentos, de la salud, es una evolución. Se va a reflejar en el sistema de pensiones hacia un Estado que tenga mayores caracteres de solidaridad, y por lo tanto vamos a comenzar probablemente a hablar de un Estado más bien solidario que subsidiario, y es un tema que no puede disociarse, porque efectivamente el tema del retiro de los fondos de pensión finalmente de lo que está dando cuenta es de una problemática en temas de salud, de una problemática en temas de endeudamiento, es una problemática de contexto general, es un síntoma finalmente, y más allá de cómo se resuelva, decir esta admisibilidad del tribunal es que le parece razonable que una persona en una situación de emergencia pudiera, ¿no es cierto?, acceder parcialmente a sus fondos, pero al mismo tiempo corresponde resolver qué es lo que va a ocurrir en este sistema con aquella persona que retirara sus fondos cuando llegue a la edad de jubilación. Por lo tanto, ahí hay que concurrir en una solución que yo creo que no está radicada en los tribunales de justicia, sino que está radicada probablemente en el proceso constituyente, desde la mejor declaración del derecho de seguridad social de las personas, y luego en el Congreso Nacional a través de la estructuración de un sistema de pensiones que reconozca este tipo de variables, pero que en paralelo cree un mejor contexto de seguridad social complejo y completo para todas las familias chilenas. Claro, tú planteas que es razonable si es que nos enfocamos precisamente en este caso, y tú comentas que son 12 ya los que se manejan, pero te quiero preguntar, Benjamín, de expertos en deudas, ¿qué pasa? ¿Se deja abierta la puerta para el resto de los chilenos, quienes seguramente también tienen explicaciones razonables para poder apelar a lo mismo? ¿Se abre un precedente en el fondo? A ver, en Chile no existe el precedente judicial obligatorio. Ya eso es básicamente, o sea, claramente influye, ¿no? Pero en sistemas anglosajones, por ejemplo, eso existe. Y este tipo de discusiones se ha dado profundamente en, digamos, en el tenor que lo ha dicho Marcelo, por ejemplo. Un autor anglosajón muy conocido que se llama Ronald Dworkin planteaba que los derechos fundamentales pueden colisionar, los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la seguridad social con el derecho a la propiedad. Acá pareciera haber una colisión, como que pugnan, pero la verdad es que no pugnan, porque todo el mundo
en este caso diría que lo que más le conviene a esa señora es poder quedarse con su propiedad. No habría una mejor solución, nadie ha dado una distinta, y en este sentido también es importante, en miras a que se quiera hacer un cambio de constitución, entender lo importante que ha sido el recurso de protección en la actual constitución como una forma de modelar o entender el ejercicio de estos derechos. Hoy día se están planteando recursos de protección para esos efectos, se están planteando recursos de protección por no aperturas de cuenta corriente, se están señalando recursos de protección porque no otorgan créditos de consumo en vista a la igualdad ante la ley, en vista a la integridad psíquica de las personas, e incluso al derecho de la propiedad que nosotros tenemos sobre nuestros datos personales, que no es menor, porque por ejemplo en Europa se dio, digamos, un fallo importante contra Google y en Estados Unidos contra Facebook por el uso de datos personales, de manera que mira a que exista, si que se quiere, digamos, hacer una nueva constitución, sí o sí el recurso de protección tiene que ser algo que tenga algún parangón en esa constitución. Y en segundo lugar, también siempre ver que no siempre cuando aparentemente los derechos humanos fundamentales o esenciales que emanan de la naturaleza humana supuestamente pugnan, como el derecho a la seguridad social y el derecho a la propiedad, es que realmente lo hagan. Porque en este caso yo creo que todos en este panel, tal vez no, pero yo creo que todos estamos de acuerdo con que la señora básicamente se quede con su propiedad. Ahora, no estemos de acuerdo, Andrea, investigadora de Fundación Sol, para quienes se están sumando a nuestra sintonía, la verdad es que son muchas las personas quienes quisieran optar a este retiro independiente si es viable o no en el sistema actual. Según tu punto de vista, ¿esto debiese al menos abrirse la puerta a la discusión? Aquí lo primero es observar también la coyuntura actual. Probablemente el TC no hubiera accedido a aprobar la liberación de estos fondos si no Ahora hubiera... ya estaba en discusión antes de este estallido social, o sea, era algo que se estaba manejando. Pero en este contexto es bastante interesante observarlo, porque observamos también que el Tribunal Constitucional, que había sido una pared de contención de muchas demandas hoy día sociales en Chile, hoy día parece ser que se abre la puerta a algo que es tan sentido de las personas como las pensiones. ¿Pero te parece, para ir desglosando un poco lo que tú comentas, que es un mensaje implícito que se, me parece que es interesante observarlo no como una puerta abierta del tribunal, que había sido, como lo decía, una pared de contención de muchas otras demandas sociales. En ese sentido, a pesar de que las personas hoy día están necesitando claramente liberar esos fondos de pensiones para mejorar su calidad de vida y su reproducción de vida, hoy día, más allá de que las soluciones sean individuales, y en esto quiero ser muy enfática, parece ser que en el marco de este sistema todas las decisiones y todas las soluciones son individuales. ¿Por qué tenemos que pugnar hoy día, y que nos ha dicho también la calle, es que finalmente las soluciones tienen que ser colectivas? Hoy día, sí, en un momento todos los trabajadores y todos los pensionados y pensionadas en Chile decidieran sacar su plata de la AFP, sus ahorros de la AFP, finalmente, ¿cómo también generamos un espacio y un colchón para generar un modelo solidario entre, por ejemplo, las personas que hoy día están activas en el mercado de trabajo remunerado y quienes ya no? Hoy día es necesario mirar desde la solidaridad también un sistema que nos permita establecer acuerdos mínimos y bienestar mínimo para toda la sociedad. Apuntar a soluciones que simplemente van a ser individuales también puede ser un error en un contexto donde queremos avanzar a un modelo de seguridad social real, donde haya participación de la ciudadanía, donde los recursos vayan especialmente a los cuidados y al bienestar de las personas. Acá yo creo que hay que ser muy estratégicos en poder mirar soluciones que sean colectivas y no solo en el marco del individual. Ahora les dejo la pregunta planteada para quien me la pueda responder desde la ignorancia. ¿Es el fondo de las pensiones mayor incluso, por ejemplo, al que se maneja en el cobre, que ya sabemos que es sumamente alto, como lo comentabas tú? ¿Ahí está la plata de Chile efectivamente? Yo diría que sí, ¿no? La plata de Chile está principalmente ahí porque también ha sido, es un mercado casi cautivo en donde todas las personas están todos los meses ingresando dinero seguro y permanente al sistema de AFP. Hoy día, cuando observamos y las comparaciones de los niveles de riqueza o de hasta el mismo presupuesto, son equiparables a la riqueza que hoy día tienen las AFP, y que es plata que tiene que redirigirse a pagar mejores pensiones, al bienestar de las personas y principalmente asegurar un modelo de seguridad social que vaya en pos de mejorar la calidad de vida, no solo al momento de pensionar, sino que también que genere ingresos, riqueza y rentabilidad
para establecer y levantar políticas públicas que vayan en pos de todos los chilenos y chilenas. Sí, se ha dicho, también comentabas el dato que llega a ser el 75% del PIB. Y lo otro que es importante es entender de que actualmente como está el sistema, hay que mirarlo con mesura. Por ejemplo, no hay que pensar que porque un fondo, digamos, de pensión tuviera que tener una mirada a largo plazo, realmente lo vaya a tener. Por ejemplo, ocurrió en el caso de Cártica Capital, con la fusión de Corbanca con Itaú, que incrementaron a un 3,2 su participación en Corbanca, ¿ya? Y efectivamente eso es una especulación a corto plazo. Se va a fusionar Corbanca con Itaú de manera que yo voy a comprarte un 3,2 para efectivamente tener un rédito inmediato. Entonces, evidentemente, un fondo de pensión norteamericano, ¿cierto? Básicamente tuvo una visión cortoplacista de cómo ejercer su visión de fondo de pensión. Y acá es clave que se hizo una reforma en el gobierno de Ricardo Lagos, ¿cierto? En donde básicamente los fondos de pensión no asumen las pérdidas. Y eso es grave, igual. Porque en el fondo quiere decir de que uno presta el dinero para que de alguna forma especulen y no sabemos verdaderamente si la especulación va a ser cortoplacista o a largo plazo, y tenemos experiencia como la extranjera en que Cártica Capital dijo expresamente: nosotros perdimos en la fusión de Corbanca con Itaú, y todo el mundo piensa que un fondo de pensión siempre tendría que ser inversiones a largo plazo y no a corto plazo. Claro, se trata del riesgo que se corre en cada uno de los fondos. Marcelo Goldsmith, también abogado y asesor de pequeñas y medianas empresas, te veía muy interesado en intervenir. ¿Estás de acuerdo? ¿Se encuentra ahí el dinero de Chile? Se encuentra ahí una parte significativa y efectivamente es progresiva porque representa una cotización del 10% permanente, por lo tanto es de flujo, no solamente es estático, sino que es un flujo permanente, cumple un rol evidentemente en el mercado de valores, hay que decirlo, y efectivamente también hay que hacer una reflexión respecto a cuál es el efecto o el impacto macroeconómico que la extracción de esos recursos en el evento de que se cambie el modelo hacia un sistema solidario podría generar. Indudablemente el sistema es de competencia imperfecta. ¿Qué significa en términos muy simples? Que el escenario perfecto del mercado es que existieran una multiplicidad de oferentes y una multiplicidad de demandantes. Esta situación no se produce en la industria de la AFP. La industria de la AFP concentra oferentes que efectivamente no entran en un grado alto de competitividad. Incluso sosteniendo este mismo sistema, son poco competitivos, y por eso uno puede ver que efectivamente las comisiones en general son bastante estables, son bastante similares, porque no hay nuevos actores que hayan intervenido. Opciones, porque yo siento que en estos momentos refundacionales uno puede permitirse la creatividad de pensar, por ejemplo, en un administrador público. Es una alternativa a una AFP estatal. Hablando hoy en el mismo sistema, evidentemente está en cuestión el sistema, pero hablemos del mismo sistema. Administradores públicos. Segunda opción, administradores sin fines de lucro. Nosotros nos olvidamos muchas veces que estos administradores son sociedades anónimas. Bien, las sociedades anónimas por su naturaleza son entidades lucrativas, pero ¿por qué no abrirse a administradores que estén dispuestos a administrar sin fines de lucro, a través de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones non-profit sin fines de lucro, que permitieran, ¿no es cierto?, una reinversión o un retorno incluso de esas ganancias que se generan por comisión hacia los trabajadores? Yo diría que en esta etapa se tienen que permitir todas las iniciativas, y en ese camino, si vamos a mantener este sistema, que al menos va a tener una duración no menor a 2 años, porque tenemos que refundar el sistema previsional a partir de una cuestión constitucional, ¿no es cierto?, hay que abrirse a miradas innovadoras para ver cómo ingresamos nuevos actores en el mercado que permitan una mejor competitividad y que permitan al menos bajar las comisiones. Segundo, cómo ingresamos actores que puedan ir con un paradigma distinto, no basado en el lucro, en la ganancia, sino que probablemente administrar desde otro enfoque. Yo diría que hemos perdido esa capacidad y estamos hoy día mirando las cosas desde un enfoque únicamente binario, blanco y negro, y no vemos que el sistema admite matices. No sería nada difícil constituir organizaciones sin fines de lucro que pudieran aportar, ¿no es cierto?, con su expertise a la administración de estos fondos, sin que estuvieran necesariamente conectadas con el tema de la ganancia o la utilidad, que tiene un cuestionamiento ético, por supuesto, porque efectivamente cuando uno paga la comisión mensualmente y ve que el resultado fue una rentabilidad negativa o pérdida, para decirlo claramente,
efectivamente uno siente que el sistema es inequitativo, es injusto y por lo tanto hay que tomar esas correcciones. No resulta razonable cobrar una comisión en una situación donde el administrador presenta pérdida. Por lo tanto, yo diría que hay que abrirse, soltar esta mirada binaria de ver todo blanco y negro y entrar en estos puntos eclécticos o intermedios donde podemos subsistir con un sistema que a lo mejor suelte el paradigma de la utilidad y de la ganancia, que suelte un poco la mecánica mercantilista de la ganancia del sistema y que permita la intervención de estos actores con una mirada sin fines de lucro, por ejemplo.